Cambiamos totalmente de tema. Un estudio realizado por la Mutual de Seguridad evidenció los malos hábitos alimenticios y de salud que tienen las personas. Uno de los resultados es que 2 de cada 3 trabajadores asegura no seguir un estilo de vida saludable. Para analizar el tema estamos con Viviana Alcaide, subgerente de promoción Salud Mutual de Seguridad. ¿Cómo estás, Viviana? Muy buen día todavía. ¿Cómo estás? Sí. Hola, Josefa. Buenos días. Bueno, primero que todo, uno se pregunta, ¿no? Cuando hablamos de estilo de vida saludable, 2 de cada 3 dice que no lo tiene, ¿qué entendemos por esto? Porque yo me imagino también que hay algunos que son súper exigentes y dicen, no tengo un estilo de vida saludable, y probablemente sí, y otros se relajan un poco y dicen, no, yo ando súper bien, con una vez a cada 3 semanas hacer ejercicio estoy perfecto. ¿Qué entendemos por hábitos saludables o una vida saludable? Bueno, mira, en términos generales, y siendo bien específica en relación a la encuesta también, Ujú. hábitos saludables tienen que ver en general con conductas que nosotros hacemos en el día a día, ¿no es cierto?, que las vamos manteniendo en el tiempo y tienen relación justamente con reducir algunos factores de riesgo, principalmente para enfermedades cardiovasculares o para enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo diabetes o hipertensión. Y en los hábitos saludables encontramos un conjunto de cosas, ¿no es cierto?, que en general la gente habitualmente lo conoce y tiene que ver con alimentación equilibrada, ¿no es cierto?, nutritiva, con consumo de frutas y verduras, evitando el consumo de comida rápida o alta en grasas, por ejemplo, hacer actividad física de manera regular, ¿ya? En términos generales es como lo que se asocia principalmente, yo diría, son esos dos aspectos, pero hay otros también que están dentro de esta categoría de hábitos saludables y que tienen que ver, por ejemplo, con dormir bien, con tener actividades recreativas, con permitirte tiempos de descanso, con el hábito tabáquico, con el consumo de drogas, pero en términos generales son conductas que vienen a favorecer nuestra salud en la medida que las vamos manteniendo en el tiempo. Eso es como el gran concepto de hábitos saludables. Muchas de esas cosas ya lo vamos a abordar, muchas de esas cosas parece que nos exigen tener un día con más horas, como para tener justamente el espacio para hacer actividad física, terminar con el sedentarismo, ya vamos a abordar eso. Pero antes, para ir haciendo un paneo general sobre esta estadística, este estudio, todos tienen, son ciertos grupos los que tienen mejores o peores hábitos. Te lo planteo de la siguiente manera. Hay trabajadores, por ejemplo, más jóvenes que tienen mejor instalado este concepto, o los mayores o no pudieron hacer esa diferenciación por edad, digamos, quienes tienen mejores o peores índices. Sí, mira, hay algunos aspectos que revisamos por edad en esta encuesta. Ya. La encuesta es importante mencionar que recolecta datos de 3.800 trabajadores aproximadamente de distintos rubros, considerando la región metropolitana y también 7 ciudades, ¿no es cierto?, que se destacan ahí a nivel nacional. Ujú. Y, por ejemplo, en relación a esto de las edades, vemos que la gente mayor es más propensa favorablemente a hacerse más chequeos médicos, Mm. ¿ya? La gente menor, la gente más joven, por ejemplo, fuma más, ¿ya? Claro. Pero también hacen más actividad física. Entonces, si hay algunas características o comportamientos cuando nosotros hacemos este análisis diferenciado por edades, pero en términos generales, de lo que más preocupa es que finalmente lo que estamos viendo y que se viene como a reforzar en la encuesta es que efectivamente estamos bien lejos como población general de tener estos hábitos saludables instalados en el día a día. Mm. ¿Ya? Es como eso finalmente lo preocupante y tiene directa relación con el aumento de la prevalencia de estas enfermedades que yo te mencioné al inicio, Claro. que al final han ido aumentando en el tiempo. Claro, ¿cómo justamente instalar este tema como un tema importante? Porque, no sé, me parece que a lo largo de décadas, muchas veces lo saludable tenía más bien que ver, o lo entendíamos más bien con lo estético. O sea, si estoy delgada, estoy saludable. No necesariamente. ¿Cómo instalar el
concepto hábito saludable, vida saludable, como algo que finalmente repercute en todos los ámbitos de nuestra vida e incluso, me imagino yo, en la propia productividad o en la eficiencia que tengo como trabajador. Si finalmente me alimento mejor, asumo yo que tengo menores probabilidades, no sé, de enfermar, menores probabilidades de faltar, de tirar una licencia. Ujú. Bueno, ahí, Josefa, hay varias cosas yo creo que es importante destacar. Primero, diría yo que efectivamente un punto que tocaste es que, claro, por mucho tiempo y en general sabemos qué es lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto? Como hábitos saludables, este mismo ejemplo de la alimentación, o si hacemos más actividad física probablemente me voy a sentir mejor, eh, pero no lo hacemos en el día a día. Entonces, eso es un gran desafío para nosotros desde Mutual, desde el mundo de las organizaciones, ¿no es cierto?, privadas y públicas, pero también diría yo que es un desafío global como país, mundial, y que para ir generando esto de manera mucho más instalada, ya estableciendo como mayor conciencia, hay harto esfuerzo por hacer y principalmente creo que el fuerte se debería establecer desde las políticas públicas y también desde los incentivos que se van poniendo en los distintos contextos, ¿ya? Claro. Entonces yo creo que ahí nos falta un poco harto camino por recorrer, Claro. pero la idea es esa, ¿no es cierto? Es como generar esto de una conciencia colectiva, pero que además eso venga acompañado de medidas muy concretas que se vayan estableciendo desde el reconocimiento, ¿no es cierto?, pero en la educación, desde que somos muy niños, ¿verdad?, en los espacios laborales, en el mismo sistema de salud. Entonces tiene que ser como un conjunto de aspectos sociales que vengan a potenciar esto finalmente en el día a día. Y en cuanto a la otra pregunta que me hiciste de la productividad, ¿no es cierto?, en las organizaciones, mira, en general hay harta evidencia, sobre todo internacional. Aquí quienes llevan un poco más la delantera en esto son países de Europa, también hay harto en Estados Unidos, que finalmente se evidencia que en la medida en que tú tienes trabajadores sanos, ya saludables también, podríamos agregar a eso seguros, va a generar beneficios positivos tanto para la salud del propio trabajador, ¿verdad? Que es muy esperable eso, pero que a largo plazo tendría un impacto significativo en la productividad de las organizaciones porque se reduce el ausentismo y el presentismo, que es cuando la gente está en el trabajo, pero en verdad no está trabajando activamente, sino que está dedicándose a otras cosas. Y en ¿Ya? ese sentido, sí, Viviana, en ese sentido vinculo de inmediato, ¿cuántos días, no sé si está el indicador, pero cuántos días Chile pierde laborales por licencias médicas atribuibles a enfermedades o, no sé, patologías o lesiones que al final tienen algún vínculo con la falta de una vida saludable? O sea, ¿cuánto estamos perdiendo al mismo tiempo en días finalmente de trabajo? Sí, mira, ahí lo que nosotros manejamos es un último informe de la CEPAL del año 2014, ¿Ya? que no están los días perdidos, que son como 1,5 millones de días perdidos al año de trabajo, pero específicamente con un factor de riesgo que es obesidad y sobrepeso, Ya. ¿ya? Pero nos da, ¿no es cierto?, ahí una idea de lo que se está perdiendo en productividad y además... yo creo que dentro de lo más importante, además obviamente de establecer esto de la importancia que tiene la productividad y desde el aspecto económico para las organizaciones, es que al final esto también va a repercutir en la mortalidad de las personas. Es decir, eh, quizás hoy día no somos tan conscientes de que si efectivamente no tengo un hábito saludable, por ejemplo, estoy con cierto sobrepeso o incluso ya tengo una patología diagnosticada y no me cuido, es muy probable que mi riesgo cardiovascular, es decir, la probabilidad de yo tener un evento cardiovascular, es decir, un infarto o un accidente cerebrovascular, vaya aumentando en el tiempo, ¿ya? Claro. Y lamentablemente en ese sentido nos encontramos con que, por ejemplo, en la última encuesta nacional de salud, que es del año 2016-2017, el 25% de las personas tenía un riesgo cardiovascular alto, es decir, una alta probabilidad de que en 5 o 10 años más yo, por ejemplo, sufra un infarto.
¿ya? Claro. Entonces las consecuencias también son en ese sentido, en el deterioro de la salud de las personas en Chile. Claro, ¿y qué es lo que provoca esto? Porque mira, si nos pusiéramos en la hipótesis, en el escenario hipotético de un grupo generalizado de trabajadores que entiende todo esto que acabas de mencionar, de la importancia de los hábitos saludables, de los riesgos, incluso de mortalidad que existen a raíz de esto. Si lo entendieran, ¿qué posibilidades tienen hoy día realmente los trabajadores de tener una vida saludable? Te lo pregunto de la siguiente manera. ¿Qué tan al corriente o sintonizados están las empresas, las instituciones, en fin, los lugares de trabajo para poder efectivamente contribuir o generar un espacio proclive para que el trabajador sea más saludable? No sé, estoy pensando en horarios de salida para gimnasio, en el mejor de los casos, alguna empresa que tenga gimnasio en el mismo lugar de trabajo. ¿Qué tan al corriente estamos o hemos ido avanzando? Ujú. Ya, mira, ahí yo creo que es como de los mayores desafíos que tenemos desde las organizaciones y desde la sociedad en términos generales, porque estamos muy acostumbrados a que efectivamente el cambio sea conductual individual, ¿ya? Sí, Eh, y eso es súper complejo porque sostenerlo en el tiempo, si no tienes el contexto que te permita eso, es muy probable que esa conducta no se mantenga en el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que te decía es que el gran desafío tiene que ver con modificar los contextos. Por ejemplo, si yo quiero que en verdad mis trabajadores, no sé, consuman agua, de los ejemplos más simples o básicos, porque sabemos los beneficios del agua, nuestro cuerpo está con el 70% de composición en relación al agua, pero en mi empresa no tengo dónde consumir agua, por ejemplo. claro. Entonces, no va a haber una lógica en relación al objetivo que me estoy proponiendo. Entonces, finalmente, esto tiene que ver no solo con dejar la responsabilidad en el propio trabajador o trabajadora, sino que desde la organización como yo permito que el contexto organizacional apunte a que la gente efectivamente tenga hábitos más saludables, pero sostenido en el tiempo, acompañado siempre además, por ejemplo, de campañas educativas permanentes, potentes, de concursos, de reconocimiento. Entonces, esto es como hacerlo parte de la cultura organizacional de las empresas. Y esto Y ahí es además, donde hay harto por hacer, claro, diría yo. y ahí, por ejemplo, ¿cómo hacerlo parte de la cultura organizacional? ¿Existe manera hoy día de exigirle esto a las empresas, instituciones, a los empleadores en general? ¿O todavía pasa por un tema de voluntades? Sí, lamentablemente todavía pasa por un tema de voluntades porque en Ya. nuestro país, por ejemplo, no hay algo normativo, no hay una exigencia para las empresas que, por ejemplo, establezcan la obligatoriedad de tener programas que promuevan la promoción de salud de los trabajadores en las organizaciones. Claro. Tampoco hay incentivos o reconocimiento a las empresas que sí lo hacen. Nosotros en Claro. Mutual tenemos empresas en programas y eso obviamente siempre nos tiene muy contentos porque van avanzando, ¿no es cierto?, con nosotros de manera permanente, pero finalmente cuando tú ves el universo de empresas que existen en nuestro país son las menos, son muy, muy poquitas. Claro, que sería importante considerando que, no sé, hoy día, empresa manufacturera, por ejemplo, Uh-huh. se tienen que someter a una serie de análisis, certificaciones, cumplir con estándares internacionales de toda índole sobre el producto. ¿Qué tanto se fiscaliza y se exige a nivel, no sé, internacional de quienes quieren comprar nuestros productos que quien trabajó en la manufactura de ese producto, por ejemplo, esté en condiciones óptimas de trabajo? Eso hoy día parecería ser que es un estándar súper relegado, pero al final es como el origen de todo, ¿no? Cómo están nuestros trabajadores es cómo va a estar nuestro producto al final y cuánto tiempo va a permanecer como tal en el mercado, ¿no? Sí, sin duda. Y ahí estamos muy al debe, como te decía, es decir, no hay ni exigencias, ni normas, ni incentivos, entonces, y al final pasa mucho por, como tú bien decías, las voluntades, pero también por el liderazgo que existe en las organizaciones. Y Ya. eso para nosotros es clave. Cuando un líder de una organización, de una empresa, de una institución, le da el significado y entiende realmente que en la medida en que tus trabajadores están bien, sanos, saludables, desde todo punto de vista, no solamente de lo físico, de lo mental, de lo social,
el impacto que va a tener eso en tu producto final es muy potente, es decir, estás invirtiendo finalmente eh, en tu empresa a través de la inversión que hagas en la salud de tus trabajadores. Imagino. Así que el tema de los liderazgos y las decisiones de ir en ese camino, yo creo que son fundamentales, así también nosotros los vivimos desde la experiencia con nuestros programas, pero claro, falta harto camino por recorrer en ese sentido. Y ahora, ¿cómo nos desafía también el periodo post-pandemia? Porque en el fondo tú me hablabas de 1,5 millones de días de trabajo perdido por licencias por enfermedades asociadas, por Obesidad, ejemplo, a obesidad, en el sobre todo. 2014, o sea, hace casi Ujú. 10 años. Yo pienso inmediatamente en la cantidad de personas que eh, no sé, empeoraron sus hábitos en pandemia, teletrabajaron y siguen teletrabajando en circunstancias en las que menos van a salir de la casa, menos se van a mover. Antes, si por ejemplo tenía un trabajo en una oficina, iba, volvía, se movía, caminaba, algo, por así decirlo. Hoy día es en la casa, en la casa, en la casa. Entonces, ¿con qué nos vamos a enfrentar el día de mañana que se mida esto? ¿Cómo nos desafía hoy día este periodo? Sí, mira, ahí eso nos pasa mucho. O sea, como esta realidad que tú describes, nosotros la evidenciamos día a día en nuestras reuniones, por ejemplo, con empresas, que finalmente donde ven un impacto así como concreto es cuando los trabajadores tienen que hacerse sus evaluaciones ocupacionales. Nosotros la Mutual, bueno, ya hay una reglamentación, ¿no es cierto?, que los trabajadores en relación al riesgo ocupacional tienen que evaluarse cada cierto tiempo. Ujú. Y en esos exámenes finalmente aparecía mucha gente contraindicada justamente por el tema de sobrepeso, obesidad, entre otras variables, ¿ya? Ujú. Y es donde se está evidenciando como los efectos que tuvo la pandemia y también este tema del teletrabajo, ¿ya? Y allí además, sumando como este contexto, yo creo que lo que tú decías de qué nos espera, es súper complicado el panorama si hoy día mantenemos en el fondo lo que estamos haciendo o lo poco que estamos haciendo, porque además hay que recordar que nuestra población está envejeciendo. Claro. Eh, y en ese sentido, los factores de riesgo cada vez van a ser más prevalentes. Por lo tanto, invertir en la salud hoy día también tiene que ver con la calidad de vida que vamos a tener en el envejecimiento, ¿no es cierto?, en la Claro. tercera edad, y cómo eso también va a afectar la productividad del país al fin y al cabo, porque lo que igual se esperaría es que nosotros tengamos una población en vías de envejecimiento o envejecida, pero activa, Claro. no solamente en lo laboral, sino que también en lo social, ¿verdad? Y allí hay harto por hacer también. Entonces, mira, nosotros siempre como que conversamos esto, los hábitos es difícil de instalar, ¿ya? Sí. Y una de las principales barreras es que, por ejemplo, comerte una hamburguesa hoy día o estar, no sé, viendo una serie acostado genera placer inmediato, ¿ya? Claro. Eso es muy de satisfacción, ¿no es cierto?, en el momento. Y los hábitos saludables, el hacer una caminata o tratar de comer más equilibrado, no tiene esa satisfacción inmediata. No, es a Pero mediano y largo sí plazo incluso. es, pero eso, es la inversión es a largo plazo, en Claro. cómo finalmente yo quiero estar en el futuro, Mm. ¿ya? Entonces, súper relevante como también desde lo individual y lo colectivo, tratar de hacer esta como reflexión, pero una reflexión permanente, de ser Claro. bien conscientes de cómo están impactando estos hábitos en el día a día y cómo eso va a tener como sus frutos también en el futuro. Así que Sí. eso también es el desafío permanente. Aprovecho de preguntarte también cómo lo ven desde la Mutual de Seguridad el tema de los riesgos psicosociales que tiene también el teletrabajo. O sea, en el fondo, eh, sabemos que cuando hay un accidente laboral o en trayecto, era como más bien simple, pero hoy día hay una serie de daños que posiblemente están sufriendo quienes teletrabajan. ¿Cómo enfrenta la Mutual de Seguridad todo esto? Me imagino que ha aumentado de manera importante, ¿no? El riesgo psicosocial, lo psicológico, las licencias por enfermedades o qué sé yo, Ujú. situaciones asociadas a eso, ¿no? Y eso también es vida saludable, eso también es empleados más sanos.
Claro, los riesgos psicosociales también son parte de lo que es la promoción de salud en los lugares de trabajo. Por eso yo Claro. te decía en un minuto que no solamente la salud física, sino que también la mental, y tiene mucho que ver con esto de los riesgos psicosociales. Y ahí el panorama creo que es un poco más alentador, porque en Chile nosotros tenemos normas asociadas a la medición de riesgos psicosociales y a un programa de vigilancia que tiene que ver con el riesgo psicosocial, ¿ya? Incluso, bueno, nosotros estamos, ¿no es cierto?, mandatados de alguna manera con distintas normativas y decretos, y nuestro ente fiscalizador es la Superintendencia de Seguridad Social, y en ese sentido incluso hubo recientemente una actualización en el instrumento de medición de los riesgos psicosociales, mucho más amplio, ¿no es cierto?, que viene también a considerar aspectos del bienestar, de violencia, entonces un instrumento mucho más completo, diría yo, y allí es donde todas las empresas en Chile, ¿no es cierto?, deben aplicar esa evaluación y no solamente aplicarlo, sino que también establecer medidas y planes de trabajo que vengan a mitigar esos riesgos psicosociales, ¿ya? Claro. Entonces, en ese sentido hay un avance significativo e importante, no así con este otro tema de la promoción como en los lugares de trabajo de manera más amplia, que tiene que ver justamente con hábitos saludables, pero que de todas maneras se incorpora también desde la visión global los riesgos psicosociales en el trabajo. Claro que sí, una serie de cambios que esperamos empiecen a hacer y considerando, como ya lo hablábamos, toda una nueva realidad que nos plantea este tiempo post-pandemia. Viviana Alcaide, subgerente de promoción de salud, Mutual de Seguridad, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, Josefa, que estés muy Que bien. estés bien, chao.